@UrbanaPlayFM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Urbana Play 102.1. Mar del Plata. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Nueva noche en Dixit y en Urbana Play Mar del Plata 102.1 para pensar en voz alta, como hacemos todas las semanas, con Miriam Mabel Esquivel Ulich. Hoy, distopías on demand. Dice Margaret Atwood, que es la escritora de El cuento de la criada. Quizás algunos conozcan la serie, no hayan leído el libro. Somos mucho más hábiles para fabricar distopías que para buscar utopías, porque somos más hábiles para crear el infierno que para inventar el cielo. ¿No? Como que ella habla ahí de que coqueteamos mucho más con la parte de la maldad, sí, con la parte más de la oscuridad, claro, y nos cuesta un poco, ¿no?, meternos con la parte más, sí, del cielo, de lo bueno, de lo luminoso. Claro. Es más fácil pensar cómo el mundo se va a ir al carajo en 50 años que pensar que el mundo en 50 años va a estar bárbaro, ¿no? Sí, algunos dirán, bueno, los seres humanos somos conflictivos per se, por sí mismos, no sé, la sociedad se estructura a partir del malestar y bla, bla, bla. Otros, digo, hoy que estuvimos hablando bastante al inicio de la religión, no, tienen una mirada más de que, bueno, somos todos de corazón bueno y hay que justamente creer en la bondad, claro, de los otros. Porque en realidad, para mí, partimos de la base que ya sabemos cómo es el sistema y cómo se corrompe. Entonces, indica todo que va a ser muy difícil que no se siga corrompiendo. Como que ya entramos en esta debacle. Acker tiene la hipótesis de que estamos en el fin del mundo. Claro, ya estamos. No es que tenemos que esperar a que algo acontezca. No, ya estamos, a ver, en la si esperamos antesala. un fin del mundo, como alguna vez dijo la ciencia, que pasó, que un meteorito se lleve puesto al mundo, y la verdad que parece que falta un montón. Sí. Y es siempre también correr la fecha límite. Como ir pateando. Ir pateando el tablerito, claro, ahí hasta que llegue. Cuando vas pateando el final, viste, decís, no, lo rindo el mes que viene, el año que viene. El próximo mes rindo el final que me falta. Claro, lo vas pateando. Y un poco pasa eso. El fin del mundo durante muchísimos años, cuando nosotros éramos chicos, era el 2000. Ahí se termina el mundo. Termina el mundo ahí. De hecho, se hicieron libros. Es verdad. 2001, Odisea al espacio. Sí, bueno. 2001 era el fin del mundo. 2012, ¿te acordás? Cuando salía 2012, después cuando se corrió la fecha del 2000, salieron a hacer 2012, sí, una película apocalíptica, muy complicada de CGI. Era otra época. Y ahora ya ni siquiera las producciones, por las dudas, le ponen una fecha. Sí. Es un futuro distópico. Sí. Es un futuro, hasta a veces te ponen no muy lejano. Sí, o a veces te ponen al contrario, un futuro muy, muy lejano. ¿No? Pero ya no se arriesgan las fechas, porque la verdad que el mundo avanza para peor, pero todavía por lo menos estamos. No hay zombies en la calle, por ahora. A no ser que los zombies que nos muestran en The Walking Dead no sean que comen carne, si sea producto de algunas drogas maduras. Bueno, ahora vamos a llegar a eso. Por lo pronto tenemos que nuestra sociedad globalizada se encarga de generar y de producir productos culturales que son distópicos, ¿no? Hay un montón. Sí. De hecho, yo ahora voy a comentar un par. Las distopías son en sí mismas y en líneas generales futuros indeseables. Lo que plantean es un futuro al que no se desea llegar, algo a lo que se busca. Algo que se busca evitar, digo, cuando se plantea la historia es, mirá todo esto que sucedió, ojo, porque te lleva a esto otro. Este género que es común en la literatura y encontramos, por ejemplo, un clásico como 1984 de George Orwell, que la escribe en el 49, un libro posguerras, que plantea una sociedad que controla, que vigila
donde el protagonista intenta buscar un dejo de libertad. Si por ahí no te ubicás el libro, bueno, es el libro, o a propósito de este libro aparece Gran Hermano como producto, ¿no? El Gran Hermano, el que todo lo ve, todo lo observa, todo lo controla. Después tenemos un libro de Stephen King, Apocalipsis, que plantea algo muy cercano, ahora que vos decís un futuro no tan lejano, que es, se produce un virus en un laboratorio y ese virus genera que gran parte de la población desaparezca y empiezan los sobrevivientes a ver cómo lidian con esa realidad de un mundo donde ya no existe la cantidad de gente que antes existía. Y como mencionábamos, El cuento de la criada, que es un libro que plantea que a partir de... se derroca al presidente de Estados Unidos, un grupo muy conservador toma el país y establece una nueva forma tecnocrática de organización donde la mujer ocupa un lugar muy particular porque tenemos a los hombres que son los generales y las mujeres que ocupan diferentes espacios. Tenemos a las que son las señoras de los generales, tenemos a quienes son las criadas, que además son mujeres fértiles que van a dar luz a los nuevos hijos de los generales. Y tenemos también a quienes se encargan de las tareas del hogar, de limpieza, de cocina. Las mujeres que no ocupan ninguna de estas funciones van a ir a parar a ciertos campos donde se van a ocupar de las tareas desagradables o de lo que nadie quiere hacer. Muchas de ellas terminan enfermas, muchas de ellas están falladas, porque es una sociedad que plantea que producto de la pérdida de valores, de la liberación sexual, la sociedad se ha vuelto infértil, ¿no? Producto de que muchas mujeres tengan derechos, han decidido por ende no ser madres, entonces la sociedad ha menguado y todo esto lleva a que en esta nueva reorganización en Gilead, ¿no? Deja de ser Estados Unidos y pasa a ser Gilead, haya nuevas reglas, nuevas formas. Digo, el cuento de la criada tiene algo de impactante, que es que uno lo ve y dice, apa, esto, ¿no? Podría, digo, hay gente que piensa que debería ser así, ¿no? La mujer para la reproducción, la mujer como ama de casa, la no liberación o la no aceptación de ciertas orientaciones sexuales. Eso es algo que se ve en Gilead. Digamos, las relaciones sexuales no son por placer, son pura y exclusivamente pensadas en pos de la reproducción, y eso pasa incluso dentro de las casas de los generales. Entonces, digo, hay toda una lectura sobre la sociedad que en el momento en que se escribe el libro me parece que parecía como bastante utópica. Dicen que un poco Margaret se basó en su momento cuando estaba la división de las dos Alemanias, occidental y oriental, y un poco tomó algo de esto para armar su libro, pero hoy por hoy vemos que hay gente que tiene una línea de pensamiento cercana, ¿no? a lo que plantea esta sociedad distópica. Y por otro lado tenemos en parte de serie, cine. Sí. Tenemos, por ejemplo, The Walking Dead, que vos Soy la mencionabas recién. Vos sabés que yo fui muy fanática de la primera parte. A mitad de camino hubo un quiebre cuando cambian los guionistas, que sentía ahí como que se repetía un poco la fórmula de aparece perdiendo. Uno malo y ese malo. ¿Cuál fue el último villano? ¿El gobernador? No, el último villano fue Negan. Con el bate y... No, tenés que ver, tenés que seguir. La quiero terminar porque ya terminó y siento que quiero cerrar una etapa. ¿No los viste? No, la empecé a ver en un momento y es como que me quedó ahí. Me quedó sin cerrar esa etapa, así que The Walking Dead es Fear the Walking pendiente. Dead. Fear the Walking Dead la arranqué a ver, pero no, ¿viste? El spin-off no... Hasta mejor. Mirá, no sabía eso. En algún punto. ¿Que The Walking Dead? Que The Walking Dead. Bueno, y además... lo voy a tener en cuenta. Hay series que las tenés que ver, tipo, no sé, te tiro un ejemplo. Sí. Ves la cuarta de Walking Dead, la primera de Fear, la quinta, la segunda, vas entretejiendo así porque se van cruzando las historias. Bien, hay crossover entre las... Es un universo. Me encanta, eso sí me encanta de la serie. Y además ahora se sumó The World Beyond, que es el post de Walking Dead. Mira. Porque ya en esta altura... The Walking Dead, que por eso también terminó. De Fear no, porque Fear ya va... Es la previa. La última temporada. La última temporada. Ya están conectadas. Sí. La última temporada de Fear, que va a ser la que viene. Sí. Todavía no salió. Ella es post The Walking Dead. Bien. Ok. Y The World Beyond es post Fear.
Bien, ok. Mucho tiempo bueno, después. Voy a ver si me meto. Tengo ahí un par de temporadas, por lo menos, de The Walking Y Dead. se vienen las películas. Ah, con y todo Rick un Grimes. Ay, lo amamos a Rick. Claro, y Michonne. Ay, también la amamos, que después estuvo en Black Panther ahí haciendo. Sí, son dos haciendo un películas gran que se vienen, personaje. que se supone que son de X cantidad de años. Ajá. Una, por lo menos, es antes de que termine The Walking Dead. Ujú. Y otra, en teoría, sería después de todo. Bien. O sea, después Bueno, de la nueva. Me entusiasmaste, Sí. así que probablemente Por favor, lo haga. sumate. Menciono, tenemos Her, que si bien no es apocalíptica, plantea ahí un vínculo con la tecnología, con la comunicación, con ahí Sí. ay, se me fue el La nombre inteligencia artificial. Sí, pero se me fue. Scarlett Scarlett Johansson. Johansson poniéndole la voz. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, ahí está. Que le pone el cuerpo. Que le pone el cuerpo, exactamente. Digo, si bien no es apocalíptica, sí es un futuro distópico. Y bueno, que una pregunta es en relación a las inteligencias artificiales, bueno, ¿qué va a pasar? ¿De qué manera se van a ir? Cada vez están más presentes en nuestra vida cotidiana. Hace poquito circulaba una foto del Papa, que todos pensábamos que el Papa se había vuelto trapero, pero no. Bueno, Le es quedaba bien igual. Le quedaba perfecto, digo, yo usaría ese luquete. Tenemos Black Mirror, que también tiene un montón de capítulos Sí. donde todo el tiempo está puesta la pregunta ahí de ojo con las aplicaciones Sí. que te pueden hacer Ojo que entrar es- en un circuito medio raro. Ya pasaron cosas después de Black Sí, Mirror. ¿eh? totalmente. Hay muchos capítulos de Black Mirror que están como muy cercanísimos. Se a la adelantaron realidad. algunas tecnologías o algunos hechos policiales. Sí. O algunas cuestiones que ellos planteaban en las aplicaciones, que hoy las aplicaciones las toman no de la misma manera, pero donde uno ve de, bueno, ojo, porque esto estaba en Black Mirror Sí, sí. y ahora tiene otra funcionalidad. De algo en lo que se adelantó es de la inteligencia de la tecnología. Sí. En eso sí se adelantó. Y hoy estamos hablando ya como en estos días casi como una cuestión normal, la inteligencia artificial. Totalmente. El martes que viene vamos a hacer algo con inteligencia Bueno, artificial. Estoy ahí muy bien. guardando Producción en vivo. material. Y después tenemos Love, Death and Robot, que es una serie animada que encuentran en Netflix, que está muy buena, que son todos los capítulos, digamos, vos podés ver capítulos aislados, no es que los tenés que ver todos juntos, y también es puramente distópica. Bueno, ¿qué va a pasar con el mundo de acá a 500 años? Digo, ¿cómo van a ser los vínculos? También, obviamente, como su título... De Netflix ese. De Netflix, Love, sí. Death and Robots. Como su título lo enuncia, hay una cuestión ahí con la tecnología, el amor que está presente en todos los vínculos y la muerte, que digamos, Sí. la muerte y el amor son las Claro. contracaras de la misma moneda. Digamos. Son capítulos autoconclusivos. Ninguno tiene Sí, nada que no ver con el necesitas otro. ver todo. Puedes Como elegir Black cualquiera. Mirror. Black Mirror exactamente También es de pasa Netflix. lo mismo. Sí. Todo esto nos lleva a preguntarnos por qué entonces, ¿no? Si estas series, estas películas, estos libros nos plantean consecuencias desastrosas, ¿por qué entonces nos gusta leer, nos gusta ver sobre estos temibles escenarios? Ujú. Una cuestión a destacar es que los conceptos sobre los que se sostenía tradicionalmente la distopía tenían que ver con los peligros del totalitarismo y de la irrupción del capitalismo, el control social, la amenaza nuclear, las crisis climáticas. Sí. Y los feroces instintos que aparecen cuando los humanos queremos sobrevivir, que es un poco también lo que sondea The Walking Dead, porque hay un Claro. momento donde no importan los zombies, sino que lo que uno empieza a ver es qué pasa con la maldad humana. El ambiente y la ficción entonces nos muestran un futuro que nos parece como un tiempo no habitable y que aún siendo turbio nos resulta atractivo. ¿Qué es lo que dicen algunos autores? Las utopías se concebían en los malos tiempos, ¿no? La idea de pensar, de producir utopías, venía como asociado a momentos de malestar de la sociedad. Ahora, las distopías en los buenos. ¿Por qué? Porque nos gusta imaginar lo contrario de lo que vivimos. Ahora, nuestros tiempos son fatales, terribles, digo. Uno prende el noticiero, se mete a las redes sociales y se encuentra todo el tiempo con una realidad que es un cachetazo. Sí, sí. ¿No? Es como Siempre- el frío del invierno en la cara. Cuando crees que todo está mal, aún puede ser Aparece peor. algo peor. Sí. Entonces, digo, si estamos en malos tiempos, ¿por qué la utopía sigue siendo un relato que elegimos, que nos convoca y que de alguna manera nos entretiene? Bueno, lo que se plantea es que quizás la distopía sirva como una advertencia, ¿no? Una idea es que la distopía nos va marcando, ojo, porque si las cosas siguen de esta manera, se puede llegar a esto.
Generamos entonces productos basados en una realidad extrema porque nuestra realidad cotidiana es chata, es un poco mediocre, muchas veces es triste y hasta nos parece como consumidores aburridas. Algo que tiene esta época es que más que ser ciudadanos, somos usuarios y consumidores. ¿No? Todo lo que se produce en cuanto a productos alimenticios es para captarnos, para entretenernos, para darnos experiencias. Lo que pasa a nivel de las redes sociales también, digo, todas las plataformas y todas las redes sociales se pelean por ver cuál nos da mayor funcionalidad, en cuál pasamos más tiempo. Si lo que una red social propone nos hace pasar más tiempo, la otra red se lo copia para que estemos ahí dando vueltas. Entonces ya esta idea de ciudadano, del Estado-Nación que había en la modernidad, en esta posmodernidad, en esta modernidad líquida, aparece con la función de usuario o de consumidor. Entonces, como consumidores, nuestra realidad nos presenta algo bastante extremadamente crudo, feo, y de lo cual no queremos saber nada. Esta cosa que hay gente que uno la escucha que dice, yo no miro televisión porque no me quiero amargar, ¿no? Claro. Como si igual no siguieran pasando cosas. Igual te amargás cuando vas a tomar un café y o cuando llega vas la al cuenta. supermercado. Claro. Bueno, pero pensemos que hay gente que no vive tampoco esa realidad. Digo, hay gente que no va al supermercado. Cuando vas al almacén. Pero llevémoslo, digo, en esta cuestión de la Sí. desigualdad social que existe. Digo, tenemos gente que de verdad no pisa el supermercado y no sabe cuánto se gasta. O gente para lo cual, digo, no sé, alquilar no es necesariamente una opción porque tiene su vivienda propia, entonces Correcto. no tiene ni idea lo que está pasando con la dificultad, que lo hemos hablado en otras oportunidades, Sí. la dificultad que hay sobre alquilar, que de verdad no sabe cuánto sale un litro de leche. Entonces se va generando como esta especie de cápsula respecto a la realidad y, bueno, se elige qué consumir para sentirse distraído. Advierte un psicólogo que ante mayor información se redunda en mayor sensación apocalíptica. Vivimos en una época donde podemos acceder y saber y enterarnos y ver, pero a la vez termina siendo como un arma de doble filo porque cuanto más sabemos, más pronosticamos, más conjeturamos y mayor es la sensación de que nos estamos yendo, esto que vos planteabas, ¿no? Como que, bueno, ya empezó Claro. la debacle. Hay un consumo espectacularizado de la realidad, la necesidad de emociones fuertes nos permiten sobrevivir en un escenario que no se parece en nada a lo que pasaba 3 décadas antes. Las distopías del siglo XX nacían de la percepción de un posible riesgo, ¿no? De cómo se iban dando las cosas. Bueno, el riesgo inminente era ese. Las distopías del día de hoy parten de la base que no hay certezas, no sabemos dónde vamos a ir, no sabemos qué va a pasar. Simplemente sabemos que el panorama es bastante oscuro. Incluso, ¿no? Si plasman un mundo peligroso o asfixiante, tienen un componente las distopías que nos permite evadirnos de la realidad. Eso termina siendo, digamos, el eje que nos atrapa. A ver, The Walking Dead, Claro. hoy hablábamos de The Last of Us. Sí. Digo, que no importa que haya algo de parecido a ese mundo caótico que el mío, pero no es mi mundo. No es lo que está pasando. Sí, hay que entender también que cuando se hablan de este tipo de series o películas, que tal vez en el próximo bloque podamos ahondar en las películas, que son muy disímiles entre sí, pero a la vez todas plantean un apocalipsis o plantean un post-apocalipsis, un mundo distópico. Sí. No dejan de hablar de lo que está sucediendo hoy, maquillado Sí. de otra manera. Sí, nos permiten pensar también en qué tipo de ¿Qué nos de quieren decir sociedad, detrás de eso? Estamos viviendo. Totalmente. Hay una película que se llama, que no la anoté acá, pero me hiciste acordar con ese comentario que hiciste, que es Elysium, Sí, con Matt la de Damon, que él plantea una sociedad distópica en la cual en la Tierra se quedan los países los que antes eran países tercermundistas, y en un satélite Tremendo. se van los países desarrollados, la gente que tiene acceso económico y de estatus social, y viven en Elysium. Sí, que fue una copia, ¿Una copia permítanme de qué? decirles, ¿De qué? de Wall-E. Claro, sí, tiene Es ahí al revés. como un toque. El mundo Sí. se convirtió en una chatarrería, en una basura, y ¿qué es lo mismo? No, es lo mismo, porque mismo. la Tierra, digamos, tiene problemas, sigue con las crisis climáticas, sigue con conflictos sociales. Lo que hicieron los millonarios y las grandes élites es irse a vivir a un satélite, Exacto.
donde las enfermedades se curan, donde no pasan hambre. Donde te puedes reproducir, donde hay vida. Y donde la gente que se quedó viviendo en la Tierra es la que presta su cuerpo para el trabajo y, digamos, ellos ponen el capital y los otros ponen la fuerza productiva, ¿no? Claro. Entonces, uno ve eso y lo puede seguir usando para pensar algo de la realidad, ¿no? Se plantea como, bueno, un mundo distópico porque vivir en un satélite, bla, 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 pero por otro lado, pará, esto igual está pasando. Sí, sí, sí. ¿No? Porque los países, como antes se les llamaban, subdesarrollados, de alguna manera sostienen ese orden de los otros países. Y el manejo y las garras del Estado de cómo les dibuja a esos que viven en un satélite que ya no se puede vivir abajo. Claro. Que ya es insalubre. Y no, se puede vivir. No quieren o no les conviene, en realidad. Sí, silencian esa parte. La distopía nos enseña a querellarnos contra el statu quo, digo, a pensar por qué las cosas son como son, por qué nos comportamos como nos comportamos, incluso a resistir y sublevarnos pero no a conocer otros caminos posibles. Eso también es lo que tiene. Muchas veces la distopía te dice, ojo con esto, fíjate, reflexiona hacia dónde vamos con esto, pero no es que te ofrece una solución y te dice, bueno, lo que va a pasar es esto. Uno de los últimos capítulos, que no voy a spoilear, bien, en uno de los últimos capítulos de la serie The Last of Us, algo que se plantea es que hay cosas que quedan ahí que no se sabe cómo fue, qué pasó, que no se terminan de decir justamente porque no hay como un cierre y no tiene solo que ver con la esencia de la serie, que es continuar para una segunda temporada o una tercera, sino en esta cosa de que muchas veces hay cuestiones que no se resuelven. O que uno tiene que pensar qué habrá pasado, cómo se habrá resuelto, qué querrán decir con esto, ¿no? Como que no se ofrece la solución ahí, como quizás en otro tipo de género, donde uno dice, bueno, terminó y terminó en esto. O se resolvió y se resolvió de tal o cual manera. Hay distopías que incitan al miedo y a la parálisis con discursos conservadores que nos indican que mejor no movernos, mejor quedarnos como estamos. Pero hay otros textos distópicos que con una gran carga crítica y política nos incitan a la movilidad. Black Mirror tiene algo de eso, ¿no? Como que te plantea, ojo con la tecnología, porque podemos terminar presos de los likes, podemos terminar queriendo bloquear a gente en la vida real, podemos llegar a hacer locuras con tal de conseguir dinero, con tal de conseguir la notoriedad, con tal de conseguir ser mirados, ser deseados. Y a la vez nos dice también, bueno, fíjense que hay que hacer algo, o por lo menos hay que plantear algún tipo de posibilidad para no quedar cooptado por el sistema. Otra cuestión que me pareció interesante en la bibliografía que revisé es que esto de que haya tantos futuros distópicos a veces genera una saturación en el cual medio que nos habituamos a lo peor. Y recordé cuando salió el juego del calamar. Sí. Que yo no la vi porque cuando ya escuché el planteo y cómo era dije, bueno, esto no me voy a llevar bien con este guión. Pero yo veía mucha gente fascinada a la espera de ver, bueno, cómo iban a matar a alguien, como fascinada con esto de es una competencia y entonces hay que ir por eso. Que uno puede decir, bueno, están parados que es una ficción. Claro. Sin embargo, si uno hila finito, hay un montón, en épocas de guerra, hay un montón de formas de tortura que no están muy alejadas de lo que a modo de guión o a modo de ficción se plantea en el juego del calamar. Y otra cuestión que aparece, porque digamos, estos teóricos lo que dicen es ojo con la saturación de futuros distópicos porque pueden hasta desensibilizarnos de la crueldad. Digo, cuando uno empieza a ver, bueno, esto puede pasar, como que, bueno, claro, que pase. Pensaba también en Gran Hermano, no nuestro Gran Hermano Argentina, sino la comparación constante de muchos usuarios con Gran Hermano Brasil, que dicen, bueno, Gran Hermano Brasil está mejor porque propician más la pelea, propician más el enfrentamiento, como se botan en la cara, hacen que las cosas pasen, y acá son todos angelitos y allá todos se pelean. En principio del 2000, el Gran Hermano Italia tenía dos plantas, planta 1, planta 2, o sea, si querés, piso 1, piso 0 o planta baja, subsuelo, como quieras llamarle, y el equipo que perdía la prueba, digamos, semanal, los tiraban por el tubo de basura, un tobogán de basura,
y vivían abajo en condiciones deplorables y los de arriba vivían bárbaro con el presupuesto, comían, los de abajo se cagaban de hambre, eran los pobres, se arreglaban con lo que tenían para dormir. Claro. Era todo un concepto muy real. Sí, ¿no? porque no deja de ser lo que pasa pero a con la la vez, desigualdad social. Pero a la vez es un juego, a la vez es un programa de televisión. muy atractivo también. Sí, ¿no? Esto nos despierta el querer mirar, porque es una realidad que se presenta desagradable. Digo, nadie quisiera estar en esa sección de la casa, ¿no? En la planta baja. Sin embargo, como juego es atractivo y ahí aparece un poco como mecanismo de defensa. Sí. Bueno, es un programa de televisión y la tele vale para todo. Yo tele creo es cruel. que el ingreso de Gran Hermano a nivel mundial, ahí a fines de los 90, 2000 como producto televisivo y algunas otras cuestiones más que habría que revisar en la televisión, o en los dispositivos con pantalla, Ajá. más traído a esta parte. Creo que creo que con la serie Breaking Bad también hubo un quiebre con esta idea de humanizar al malo, humanizar al villano. Sí. Es algo que no se hacía antes. El malo era malo, el bueno era bueno, era bastante lineal todo, Sí. hasta creo que Breaking Bad, donde todos nos encantó estar del lado del villano, que en este caso es Walter White. Ujú. Está bien, era un jefe de familia, todo, pero la verdad que era tipo Sí, que terrible. era Después capaz de las matar cosas a su propio mejor amigo. Sí, las cosas que terminan siendo son terribles. No, sin importarle las consecuencias y tampoco teniendo una meta clara. Porque ya la meta que se había puesto, en principio ya la había Ya la había conseguido. cumplido. Sin embargo, él quería más. Por lo tanto, esa siempre fue su esencia. Y sin embargo nos atrajo. Nos pasó con El Patrón del Mal, esta serie colombiana que humanizó a un Pablo Escobar, un tipo que hasta el día de hoy más o menos se conoce que estuvo a cargo de 10.000 asesinatos. Y sin embargo nos enganchó con su forma de hablar, la del personaje, ¿no? La de Andrés Parra. E hizo que de un tiempo a esta parte, por eso digo, tal vez Breaking Bad, si querés la más cercana, de alguna manera nos empecemos a amigar, a acercar, e incluso que nos guste la violencia y esos personajes que en teoría son los malos. Bueno, tomo y refuerzo con esto que vos decís, ojo, ¿no? Porque de alguna manera en esto de las distopías, de empezar a desensibilizarnos ante la crueldad y la injusticia y vivir todo como si fuese un espectáculo o un entretenimiento que termina como anulando la posibilidad de cambio. Digo, siempre hablando no en términos de lo que se debe o no hacer, sino ponerlo siempre en signos de pregunta. Las distopías pueden servir como un precepto en el cual tener en cuenta esto de enseñarnos a vivir con la incertidumbre y enfrentarnos a ella. Digo, es lo que vemos. Digo, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cuál es el próximo evento o personaje al cual nos vamos a tener que enfrentar. Sabemos que hay incertidumbre. Las distopías, como las utopías, se presentan como una crítica al presente, esto que vos decías, ¿no? Como que plantean, uno puede hacer una lectura de qué es lo que está pasando en función de qué es lo que se plantea en esa distopía o en esa utopía. Las distopías se basan en el discurso del miedo y se centran en las narrativas del no. La utopía representa las narrativas del sí y nos proponen, a diferencia de lo que decíamos sobre las distopías, alternativas y posibilidades de futuro. Por eso algunos teóricos lo que proponen es que sería positivo por ahí empezar a gestionar o a gestar más utopías a nivel discursivo, de producciones audiovisuales, ¿no? Como alimentar eso, que yo creo que hay alguna que otra utopía. Digo, las películas para mí de superhéroes tienen algo de eso, ¿no? Que se plantea un escenario totalmente terrible. Primero lo destruyen. Y algo, por las dudas. Pero digo, se plantea que hay algo terrible y hay algo que se acerca y, bueno, hay una reunión por el bien común en pos de solucionar eso. Bueno, Transformers va por ese lado también. Exactamente. La universalización del capitalismo hace también que como que se pierda esa posibilidad de pensamiento o de imaginación, de imaginar nuevos mundos, ¿no? Esto de que aparezca como que es lo único, ¿no? Termina siendo lo único posible, es o eso o nada. Dice una amiga, Flor, cuando le comentaba, Flor que es psicóloga, arroba psicomunda, la pueden encontrar en Instagram, cuando le comentaba esto de la frase y de empezar en las distopías,
ella decía en esto de que nos resulta más fácil pensar el infierno que el cielo. Dice, crear el cielo puede ser una patética forma de negación de la realidad para muchas personas. Sin embargo, es la difícil tarea de intentar crear algo que valga la alegría y no la pena.